Muy bien. Y pues bueno, para adentrarnos ya un poquito más al tema y que los expertos que nos acompañan el día de hoy compartan los conocimientos, me gustaría comenzar con el maestro Luis Francisco, el cual nos va a dar una introducción a la parte medular de lo que es el deporte. Maestro, de nueva cuenta, bienvenido, gracias por su participación. Y me gustaría empezar con la primera pregunta, creo que es de suma importancia para todos, definir qué es el deporte. Buenas tardes, maestro. Antes que nada, agradecerle la presentación y a los que nos están escuchando, bienvenidos. Respondiendo a la pregunta del maestro, nosotros vamos a entender que el deporte es toda aquella actividad física en la cual va a estar regulada por reglamentos y normas. Estos reglamentos y normas van a ser establecidos por alguna institución o federación regulada para cierto deporte. Aquí tenemos que hacer un pequeño paréntesis en lo que es deporte y actividad física, ¿sí? Porque mucha gente suele confundirlo en que es lo mismo. Actividad física lo vamos a entender como cualquier movimiento músculo-esquelético que involucre un gasto de energía, ¿sí? Y lo que es el deporte, pues es cualquier actividad física, pero en la cual entran lo que son normas y reglamentos establecidos por instituciones y federaciones, el cual el deporte ya va más que nada a lo que es un enfoque competitivo, está a más grandes rasgos. Bien, muchas gracias por esta introducción, maestro. Creo que es importante diferenciar en lo que usted mencionó, deporte y actividad física, para poder adentrarnos más a lo que es este webinar. Esto también me lleva a hacerle la siguiente pregunta, maestro. ¿Cuál es la clasificación que tiene el deporte? Bueno, miren, dentro de la clasificación del deporte vamos a encontrar lo que son individuales, lo que son en equipo, lo que es al aire libre, de balón, acuáticos y de bicicleta, ¿sí? Individuales, pues puede entrar lo que es el tenis, ¿sí? En deportes de equipo, lo que es el fútbol, básquetbol, ¿sí? Acuáticos, pues todos aquellos que se manejan dentro del agua, los de resistencia, en los cuales pues involucra lo que es la resistencia del organismo, deportes de precisión como lo que es el golf, el boliche, el deporte extremo y lo que es el deporte de contacto, en el cual puede entrar lo que es el jiu-jitsu, el box, el karate, ¿sí? A grandes rasgos, esa es la clasificación de los deportes. Muy bien, maestro, muchas gracias. Esto también nos abre el panorama de tener claro cuáles son los deportes que existen hoy en día y no solamente centrarnos en uno específico. Estas clasificaciones también incluyen la parte de la parte individual y trabajar en equipo. Muchas gracias por la aportación, maestro, pero me gustaría que nos fuéramos adentrando más al tema. La siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los beneficios que el deporte brinda para una calidad de vida en cuanto a la parte de la salud, la cuestión física, la cuestión mental y también cómo nos genera una buena calidad de vida en el ámbito social, maestro? Sí, claro, como usted lo menciona, el deporte, para que nosotros como ser humano podamos tener una buena calidad de vida, debemos cubrir tres aspectos: el físico, el social y el mental, porque mucha de la gente se deja llevar porque solamente el aspecto físico y deja a un lado lo que es el deporte, bueno, el aspecto social y el aspecto mental, ¿sí? Dentro de lo que es la salud física, en el deporte, un beneficio que nos puede dar es reducción de enfermedades crónicas como lo es el diabetes, el cáncer, tener nosotros un control de peso, fortalecimiento muscular y óseo, que nuestros huesos tengan un poquito mayor de densidad y no sean tan frágiles al momento de sufrir una fractura, mejorar la salud cardiovascular y tener más aumento de energía y de resistencia. En lo que es lo mental, vamos a tener una reducción del estrés, de ansiedad y depresión. Vamos a tener un mejor estado de ánimo, nos va a mejorar lo que es la concentración y la memoria. Vamos a tener también lo que es una mejor calidad de sueño, que es importante al momento de tener una calidad de vida. Y más que nada, de acuerdo a mi experiencia, tener un mayor aumento de autoestima. Y por último, ¿qué beneficios sociales y psicológicos vamos a tener? Vamos a tener mayor interacción social,
aprendizaje de valores, importantísimo cuando estamos nosotros en una práctica del deporte. Y también nos va a ayudar a lo que es un desarrollo de habilidades de liderazgo. Muy bien, maestro. Temas muy importantes que usted menciona, efectivamente, la parte física, la parte mental y la cuestión social, que creo que todas las personas que estamos conectadas aquí es de suma importancia que lo tengamos muy claro. El ser humano, el cuerpo funciona a base de tener un buen rendimiento físico, de estar mentalmente bien y además de poderlo relacionar en un ámbito muy social. Muchas gracias, maestro. Gracias por esa aportación, por esos conocimientos. Y lo acaba de mencionar usted en la parte de esa experiencia que usted tiene ya trabajando pues con jóvenes, con personas que se dedican a esta parte del deporte. Maestro, retomando la parte de su experiencia, me gustaría que me diera una recomendación o le diera una recomendación a todas las personas que estamos conectadas el día de hoy. ¿Qué sugiere usted para mejorar la calidad de vida de los deportistas, de esos jóvenes, de esas personas que se dedican a lo que es el deporte? Más que nada, nosotros como en el área de la salud, el deporte, pues tenemos esa misión hacia lo que es la gente, ¿sí? Como usted lo mencionaba al principio, el sedentarismo, ¿sí? Nuestra recomendación, o bueno, mi recomendación es que desde temprana edad el niño practique cualquier deporte o cualquier actividad física, ¿sí? Ya sea caminar, brincar la cuerda, cualquier deporte de acuerdo a sus habilidades y características, ¿sí? Porque en muchas de las ocasiones uno como papá quiere forzosamente llevar al hijo a practicar un deporte y a lo mejor el niño no lo hace o solamente lo hace por cumplir y el niño, no lo va a disfrutar y no va a poder tener una buena calidad de vida de lo que está empezando de chiquito a ya cuando es una persona adulta, ¿sí? Entonces, más que nada, es que la gente practique cualquier actividad física desde temprana edad, aunado a tener una buena alimentación y también tener lo que es pues su descanso adecuado, porque si uno practica deporte, no se alimenta bien, no descansa bien, no va a tener un buen rendimiento deportivo en donde se quiera desempeñar. Yo como experiencia, pues yo desde chico, desde los 6 años, he practicado fútbol, natación, danza, y eso a mí hasta el momento me ha ayudado a tener una buena calidad de vida a tal grado que, gracias a Dios, no he tenido una enfermedad muy grave en la cual yo me veo implicada mi salud. Muy bien, maestro, qué buenas recomendaciones son las que usted nos comparte para poder desarrollar una mejor calidad de vida. Si bien es claro, la licenciatura que usted tiene, que es Cultura Física y Deporte, al final del día toca muchas partes medulares dentro de lo que es un organismo, de lo que es el ser humano. Por eso es importante que nosotros conozcamos a grandes rasgos cómo podemos mejorar, qué es lo que tenemos que hacer. Usted lo dice, un buen rendimiento en el cuerpo, a lo mejor descansar, las horas de vida así correctas. Maestro, usted que trabaja con personas, con jóvenes, con niños, con adultos. En algún momento, dentro de su experiencia, ¿cuál es lo más complicado que le ha tocado vivir o un caso que el cual diga mejorar la calidad de vida es importante para cada una de las personas? Más que nada, el mayor reto que he tenido yo desde que comencé mi licenciatura, a raíz de que he comenzado a trabajar, es fomentar lo que es el ejercicio. Porque ahorita, más que nada, la gente no quiere hacer ejercicio, le da flojera, se la pasa en el teléfono, siempre tiene excusa de que es que no tengo tiempo, pero si tiene tiempo para el teléfono, tiene tiempo para ir a tomar, tiene tiempo para otras cosas y no le da la importancia a cuidarse uno mismo. Uno piensa que por ser joven va a vivir joven siempre, pero nosotros somos una máquina que si nosotros no le damos, vaya la redundancia, ese mantenimiento, cuando lleguemos a una persona ya mayor, se nos va a complicar el caminar, el subir las escaleras, el cargar un garrafón, ¿sí? Entonces, más que nada, mi reto ha sido eso, el inculcar a lo que es la sociedad el ejercicio. Ese ha sido mi mayor reto hasta ahorita. Gracias, maestro Luis. Gracias por compartirnos esa experiencia. Gracias por darnos este preámbulo primero de lo que es el deporte, porque nos vamos a empezar a adentrar en un tema ya más complejo.
Antes de comenzar con el tema de hablar ya de inclusión y adaptación que tiene el deporte el día de hoy, los acompaño a que me inviten a ver el siguiente video. Les pido que pongan todos mucha atención y les recuerdo que es importante que finalicen su sesión del webinar para que reciban la liga y puedan obtener ustedes lo que es su constancia de participación. Acompáñenme a ver este video, por favor. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy la licenciada Sitzijani Rentería, colaboradora de esta tu universidad, Tec Mexiquense, plantel Apatzingán. ¿Sabías que contamos con más de 10 licenciaturas y una ingeniería? Ciencias del deporte, nutrición deportiva, criminología y criminalística, contaduría, administración de empresas, pedagogía, psicología, derecho. También contamos con arquitectura. Ahora contamos con una nueva ingeniería, mecánica automotriz y motos. Y contamos con 2 nuevas licenciaturas en el área de salud, como son enfermería y fisioterapia. ¿Sabías que tendremos un nuevo plantel? Sí, como lo escuchaste bien, tendremos un nuevo plantel. Acompáñame a conocer la nueva ubicación. Para llegar es muy fácil. Solamente en la esquina tienes que doblar a la derecha y darle sobre la avenida Plan de San Luis Norte. Seguirás una cuadra, 2 cuadras y en la segunda cuadra llegarás a lo que es un establecimiento de un Oxxo. Tú continuarás derecho, en la esquina doblarás a la izquierda, en la esquina verás a la unidad deportiva, a una cuadra y así de fácil es llegar a nuestra ubicación del nuevo plantel de la Universidad Tec Mexiquense, a un costado de la unidad deportiva. Aquí te formaremos con el 70% práctico y 30% teórico. Te invito a inscribirte y seas parte de esta gran comunidad estudiantil Tec Mexiquense. Grandes emprendedores, líderes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como ya pudieron apreciar en el video, pues tenemos ahí la oferta educativa con la que cuenta nuestro plantel. Pues bueno, esta promoción que voy a retomar es para cada uno de los que nos están acompañando en este webinar. La oferta es precisamente un 50% en todo el mes para si gustas inscribirte. Aquí solamente necesitas estar pendiente, como se los han mencionado en el transcurso del webinar,
Necesitas estar pendiente de la liga que se va a estar lanzando en el trayecto de este webinar para que puedas dar acceso y al mismo tiempo pues estar imprimiendo tu constancia. De esta manera, tú podrás quedar automáticamente inscrito dentro de nuestra institución. Recuerda que tenemos como modelo educativo un 70% que es completamente práctico y el otro 30% que es teórico. De esta manera, los reboes que se nos arrojan a nosotros es a nivel federal. Recuerda que nosotros somos grandes emprendedores, líderes de éxito. Orgullosamente, Universidad Tec Mexiquense. Los esperamos con mucho gusto y con los brazos abiertos dentro de nuestro plantel. Gracias. Muy bien, pues bueno, ya les presentaron lo que es nuestra oferta educativa. Es muy importante que se acerquen a esta, su casa de estudios, Universidad Tec Mexiquense, en la cual encontrarán más de 18 licenciaturas, incluido lo que es la licenciatura en Ciencias del Deporte y Gestión Deportiva, y también Ciencias del Deporte en ambas modalidades, escolarizada y ejecutiva. Tenemos más de 7 planteles a lo largo de todo lo que es la República Mexicana para que ustedes puedan acercarse con nosotros y puedan estudiar alguna de nuestras licenciaturas, maestrías y doctorados, que me imagino serán de gran interés para cada uno de ustedes. No dejen pasar la promoción que tienen en el descuento de la inscripción. Aprovechenla, es un buen descuento. Bien, para seguir con la estructura de nuestro webinar, me gustaría ahora, antes de abordar el siguiente tema, que es el deporte adaptado, la inclusión y la adaptación, me gustaría que me acompañaran para que puedan visualizar este pequeñito video en el cual abordamos algunas cuestiones referente ya al deporte adaptado. El deporte adaptado promueve la inclusión y desarrolla habilidades en las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. Son actividades que les ayudan a mejorar su salud física y mental. El objetivo principal del deporte adaptado es favorecer la salud del que lo practica y la integración social, fomentando las igualdades sociales. El deporte adaptado también juega un papel importante en el fortalecimiento de la autoestima y así, aumentando la confianza de las personas. Bien, ahora ha llegado el momento de cederle el uso de la palabra al maestro Federico, quien nos comparte la parte de experiencia, conocimientos de lo que es el deporte adaptado. Maestro, te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Vamos a darles una pequeña introducción de lo que es el deporte adaptado. Sabemos que tenemos dos formas, que es el deporte convencional y el deporte adaptado. Como bien nos decía el profesor, el maestro Armando, México ha tenido muchas y muy buenas satisfacciones en cuanto al deporte adaptado. Tenemos muchos medallistas olímpicos, más que del deporte convencional. Y bueno, pues vamos a hablar un poco sobre la historia. El deporte adaptado surge a raíz de la Segunda Guerra Mundial, debido a que pues existió o existe mucha gente con amputaciones, con deformidades, debido a estos acontecimientos en las guerras. Esto apareció en 1944, teniendo como un tema de rehabilitación con tantos personas que estuvieron en la guerra y, como ya les mencionaba, quedaron pues con amputaciones debido a este acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial. Entonces teníamos que tener un tema de adaptación hacia el nuevo mundo que ellos van a conocer o estaban conociendo, y bueno, también como una terapia ocupacional. Y en 1960
es cuando ya surge ya una asociación o un conjunto de asociaciones mundiales que nos da el tema de la Federación Paralímpica. Y bueno, ahí empieza ya a tener un auge como deporte. Y en 1960 es cuando ya surge el Comité Internacional Paralímpico y nos da pauta para tener ya los primeros Juegos Paralímpicos en 1960, debido a tanto auge que ya tenía pues estos modos de hacer ejercicio. Y bueno, es debido a que pues la gente con estas capacidades ahora, pues necesitan y necesitaban pues estar ocupados para no tener esos pensamientos de suicidio o de malvivir, porque como decíamos, pues acostumbrados a tener sus extremidades y con acontecimientos que tuvieron debido a estas guerras, pues teníamos que hacer alguna cuestión de adaptación y como una terapia ocupacional, bueno, pues empezaron ya a tener estas formas de deporte adaptado, ¿no? Siendo convencionales ahora al deporte adaptado. Y bueno, pues es así como surgen ya los Juegos Paralímpicos en 1960, como les decía. Y pues ahora ya teniendo estas clasificaciones, bueno, tenemos lo que es con capacidades especiales, llamamos síndrome de Down o cualquier otro síndrome, es así como empieza una de la categoría. Y luego la siguiente categoría es la de débiles visuales, después tenemos la de amputados, y por último tenemos lo que es sordos o mudos y sordos, ¿no? Entonces, es así como van catalogando las categorías en los Paralímpicos o deporte adaptado. Quiero mencionar que cada uno de los deportes o de las federaciones tienen ya como obligación tener estas cualidades para los deportes adaptados. Hablamos de la natación, hablamos del fútbol, hablamos del béisbol, del tenis, del atletismo. Todos estos deportes ya deben de tener o estar incluidos en este tema de los deportes adaptados. Por eso estamos hablando de una inclusión. Recuerden que estamos en este tema de la inclusión porque se dice que en el deporte adaptado todos estamos inmersos en ello. Es decir, que podemos tener un acontecimiento pues extraordinario, es decir, un accidente o una cuestión médica que nos puede llevar a este tema de la adaptación, de ser unas personas convencionales, pasamos a ser por acontecimientos extraordinarios, insisto, una enfermedad, un accidente, qué sé yo, que nos eliminen o nos amputen a ciertas extremidades, entonces entramos a estas formas, ¿no? Quiero mencionarles estos ejemplos de nuestros atletas mexicanos. Tenemos a Juan Ignacio Reyes. Él es el máximo ganador de medallas en la natación, es como nuestro Michael Phelps, pero mexicano. Él no tiene extremidades ni superiores ni inferiores. Y él es uno de los más grandes exponentes que tenemos en la natación mexicana. Bueno, y tenemos también a Doramitzi Martínez, que ella también es una de las grandes expositoras que nos ha dado grandes logros también en la natación. Ha sido multimedallista en varios Juegos Olímpicos. Y bueno, esta persona que está en silla de ruedas, que es Salvador Hernández, él tiene 8 medallas olímpicas. Él es el de los primeros atletas mexicanos en ganar medallas para México. Esto sucedió en los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996. Es cuando por primera vez transmiten los Juegos Paralímpicos en una final o en un cierre de Juegos Olímpicos. No teníamos o no se tenían transmisiones
como los Juegos Olímpicos, a raíz de tanta inclusión y de tanto insistir de estos atletas, pues ya el Comité Olímpico lo pone en la pantalla ya con las grandes marcas, etcétera. Quiero hacerles mención que cuando terminan los Juegos Olímpicos normales o convencionales, mejor dicho, 2 semanas después empiezan los Juegos Paralímpicos y también son transmitidos por las televisoras a nivel mundial, puesto que ellos también tienen ese derecho de ser vistos y de exponer todas sus capacidades físicas y mentales como atletas de alto rendimiento. Mencionábamos que si es complejo el deporte adaptado, el deporte convencional, es mucho más complejo también el deporte adaptado porque también tienen diferentes padecimientos, no nada más la amputación, sino en ocasiones, bueno, pues tienen padecimientos renales, padecimientos cardíacos, hepáticos, ¿no? Por el acontecimiento que han tenido, pero son personas extraordinarias porque a diario, pues están en un tema de estar luchando y luchando y luchando día a día con sus capacidades extraordinarias, ¿no? Y aunado a eso, pues tienen que entrenar, ¿no? Han tenido a nivel mundial, han tenido muchos logros ellos en cuanto a la adaptación de las instalaciones. Ya México ya tiene un centro paralímpico casi de las mismas características y equipamiento que tiene el deporte convencional. Está a un costado del Comité Olímpico Mexicano, allí el Ejército Nacional, y los atletas justo ya cuando van a enfrentar o van a participar ya en Juegos Paralímpicos, se concentran en estas unidades. Muchos de ellos entrenan en estas unidades aquí en el Estado de México, en la unidad deportiva Juan Fernández Albarrán, al fondo de esta unidad, casi enfrente del velódromo. Allí es donde está todo el entorno para las personas con discapacidad o deporte adaptado. Y ahí es donde ellos tienen toda la atención. Quiero mencionar también que ellos tienen todo el derecho también para atender al médico, al nutriólogo, al psicólogo, al fisiatra, porque son atletas de alto rendimiento. Quiero mencionarles también que a raíz de estas cuestiones, bueno, hemos tenido tanta investigación para ellos, pues para poderles dar un servicio bueno y calidad de entrenamiento, ¿no? Como bien mencionaba el profesor, hay gente que yo he visto por experiencia propia que son sedentarios y por un acontecimiento que tuvieron, pues por estar enfiestados, algo muy puntual, tienen un accidente y entonces quedan amputados de las piernas y en ese momento es cuando entra esa forma de volver a la vida y es cuando ellos empiezan a decir, pues tengo que ocuparme en algo porque si no mi cabeza da mil vueltas y empiezan a tener fantasmas mentales donde pues, muchas personas no soportan no tener sus extremidades y es algo muy fuerte que se suicidan, ¿no? O entran a las drogas, al alcoholismo. Entonces el deporte los ayuda a esto y pues de una persona convencional que ahora es adaptada al deporte adaptado, bueno, pues empieza a decir, bueno, necesitamos darte una terapia ocupacional y física, bueno, pues ¿con qué? Con el deporte, ¿no? Y empiezan a manejar pues sus diferentes sillas, ¿no? O pues sus ayudas motoras, ¿no? Como son estas nuevas formas para poder tener una extremidad nueva, ¿no? Entonces ellos empiezan a hacer esa actividad física y bueno, es tan fuerte su motivación que les ayuda, porque recuerden que el deporte pues nos da mucha satisfacción, ¿no? Entonces nos da muchas hormonas de felicidad, ¿no? Entonces eso ellos lo empiezan a tomar de una forma seria y entonces pues son convocados ahí de decir, oye,
veo que ya estás empezando a correr mucho, y a correr, y a correr, y a correr, ¿por qué no te inscribes en una carrera? Y en ese momento ellos ganan esa carrera y es un campeonato municipal, ¿no? Y entonces son convocados ahora a un campeonato estatal y empieza una preparación diferente, ¿no? Es una preparación tan fuerte que ellos llegan a representar ahora a un estado cuando eran una persona sedentaria, ¿no? Pero pues por su acontecimiento ahora se vuelven personas de alto rendimiento, ¿no? Y entonces llegan a un campeonato estatal y con tanta preparación que tienen ahora, vienen y llegan a un campeonato nacional. Y ellos dicen, pues, ¿cómo es que llego a estos logros, ¿no? Pues por su constancia, por su dedicación, como lo hace un deportista convencional, ¿no? Pero ellos lo descubren, pues, quisiera no mencionarlo, pero de una forma muy fuerte, ¿no? A la mala, dice, ¿no? Porque, pues, teniendo todas sus extremidades, ¿no? Pudieron haber hecho esto y, pues, no, ahora que, pues, quedan amputados, tienen que hacer estos temas de ocupación, temas de formas ocupacionales y entonces se dan cuenta que pueden ser buenos nadadores, que pueden ser buenos en el tiro con arco, en deportes de resistencia. Y bueno, un ejemplo muy claro es, es un atleta de alto rendimiento, pero en el automovilismo es Alex Zanardi, un italiano. Él en 1994 en la serie CART, muy parecida a la Fórmula 1, tiene un accidente muy fuerte donde queda amputado de las piernas, pero es un atleta de alto rendimiento que era convencional y ahora se vuelve adaptado, pero no puede él manejar más un auto de Fórmula 1 o de estas características, ¿no? Automóviles que llegan a tener velocidades de 300, 400, 350 kilómetros por hora, ¿no? O 150 kilómetros por hora. Y él acostumbrado a este alto rendimiento, pues dice y decide no decaer y entonces se vuelve un deportista adaptado y en el 2000 es medallista olímpico en la prueba de resistencia en maratón, perdón, en ciclismo. Él, como buen italiano, pues decide incursionar en las carreras de ciclismo adaptado. Quiero darles una diferencia. En mi deporte, que es la natación y más el triatlón, existen estas formas donde las personas que pues no tienen sus extremidades inferiores e inclusive les falta un brazo o los dos brazos y solo tienen las piernas, o son ciegos, o qué sé yo, pero específicamente con los amputados, cuando no tienen piernas, ellos nadan, hacen la prueba de la natación y después hacen la prueba de ciclismo, pero lo hacen de esta forma, tienen que hacer este movimiento con una silla o con una silla adaptada, tienen que hacer este movimiento que están simulando la bicicleta. Esto es lo que Alex Zanardi ahora hace, porque sigue compitiendo, porque sigue participando. Él se dedica ahora a pedalear con las manos, porque no tiene sus extremidades inferiores, y entonces se vuelve una persona tan capaz y tan fuerte que pues es medallista olímpico, es ganador de campeonatos mundiales en ciclismo y también es un ganador en la prueba de Ironman, que es nadar 3.8 kilómetros de natación, 180 kilómetros en ciclismo y una maratón, pero él lo hace en su forma, ¿no? Él nada la natación con sus dos extremidades superiores, él después se monta en una bicicleta adaptada que tiene que mover los brazos de esta forma. Cuando termina su prueba de 180 kilómetros, cambia de silla y ahora el movimiento es circular con los brazos, ¿no? Con esta forma. Nosotros en el triatlón siempre vamos en la natación, pues ocupamos la parte superior en su mayoría, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos nadando, pero reservamos las piernas, ¿no? Él hace lo mismo, ya cuando pasamos al tema de la bicicleta, pues estamos haciendo toda una activación en las piernas, porque estamos pedaleando, pero haciendo un movimiento cíclico, ¿no? Y con una máquina que es la bicicleta, y luego pasamos al atletismo y seguimos trabajando nuestras extremidades inferiores, pero ahora él lo hace de otra forma, ¿no? Así, moviendo los brazos en círculo con otro tipo de silla, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy claro donde Alex Zanardi, pues ahí lo vemos,
medallista olímpico, de ser una persona ganadora en el automovilismo, ahora se vuelve una persona ganadora, pero en otra forma, que es el del deporte adaptado, ¿no? Es el claro ejemplo de lo que se puede hacer. Y bueno, pues aquí les dejo un mensaje que dice, eres tú tu propio limitante, ¿no? No puedes dejarte y quedarte ahí en la silla o en el sillón, pues esperando a ver qué pasa. No, hay que activarse porque suceden cosas en tu vida que cambian todo y es cuando dices, ¿por qué no lo hice antes? Yo quiero invitarlos a que en este momento ustedes hagan actividad física, hagan deporte y si tienen personas que están en el deporte o en las cuestiones de discapacidad, pues los ayuden, los motiven, los activen y bueno, que se sigan preparando porque ellos necesitan mucha ayuda de nosotros. Muy bien, maestro, muchas gracias. Gracias por la experiencia, por compartirnos estos deportistas que al final del día algunos no los tenemos claros dentro del ámbito, ¿no? Nos centramos en estrellas mundiales solamente a veces de un deporte y pensamos que todo gira alrededor de ellos. Maestro, para cerrar su participación, me gustaría preguntarle, con base en su experiencia, usted que trabaja ya con este tipo de personas, ¿cuál es el mayor reto que ha tenido con algunos de ellos? ¿Cuál ha sido la complicación? ¿Qué es lo que has tenido que enfrentar para poder apoyar a todas esas personas que se encuentran en el deporte adaptado? Es inaudito, pero en estas épocas tenemos todavía instalaciones que no están adaptadas para ellos y pues tratamos de que ellos puedan tener las instalaciones adecuadas, con la tubería adecuada en los baños, con las rampas, con el acceso a una alberca, porque es complicado entrar, ¿no? Que tengan las sillas adecuadas. Tuve la oportunidad de ser director del deporte de mi municipio y hicimos la compra de unas sillas específicas para ellos porque las personas de mi municipio que estaban haciendo actividad física con deporte adaptado lo hacían con sus sillas convencionales. Entonces decían, no podemos hacer pues bailar o hacer basquetbol o tenis. Entonces hicimos la compra de unas sillas adecuadas para ellos y cambia toda la perspectiva, ¿no? Entonces, esa ha sido una de las grandes vivencias que yo he tenido con el deporte adaptado, es estar con ellos, es gestionarles los apoyos, porque insisto, si para una persona convencional es complicado, para ellos todavía se vuelve el doble, ¿no? Porque tienen que estar con el día a día en lo convencional, porque decimos, el mundo es para los convencionales, pero están ellos donde pues tenemos que pensar en ellos con las rampas, no hay que obstruir las rampas cuando vemos ahí que pues están, ¿no? En los estacionamientos, pues hay que respetarles sus lugares, y hay que hacerlos nuestros, ¿no? Para que ellos pues no sientan tanta esa pureza de la vida, sino que les hagamos la vida más fácil. Y la verdad es que los deportistas adaptados pues le han dado muchísimas satisfacciones a México. Quiero que se echen un clavadito ahí en la internet y vean cuántas medallas olímpicas tienen estos deportistas para México, que cuando llegan, pues nadie los busca en el aeropuerto, ¿no? Como ahora quiero pensar que Isaac del Toro llegue hoy al aeropuerto de la Ciudad de México y van a estar los reflectores en él, pero puede ser que un campeón mundial de natación lo ganó hace 2 días y él llega al aeropuerto y nadie lo recibe, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y insisto mucho, si para el deporte convencional es complicado hacer una planeación y estar preparado, tenemos que estar doblemente preparados con el deporte adaptado y estar inmersos en ello y no tenerle miedo a tener estos tipos de atletas, ¿no? Porque nos dan luego muchísimas más satisfacciones que los convencionales y bueno, pues invitarlos a que tengan ese contacto con estas personas del deporte de alto rendimiento. Muy bien, maestro. Muchas gracias. Efectivamente mencionamos temas muy importantes en los cuales pues se pierde de vista la importancia que también tiene el deporte adaptado, ¿no? Dentro del territorio mexicano, que como bien lo mencionas y lo dejas de tarea para las personas que nos acompañan el día de hoy, echar un clavado y ver cuántas medallas tenemos de Paralímpicos, ¿no? Hay un tema muy importante que mencionaba el maestro, que me permite dar un intro a mi siguiente ponente, al maestro Eduardo. Hablábamos de cuestiones mentales desde que iniciamos la parte del webinar de la mano del maestro Luis, mencionábamos la parte mental, la parte física,
ahorita que analizamos la parte del deporte adaptado, precisamente por eso está aquí con nosotros el maestro Eduardo, para que nos explique un poquito ya desde la parte de la rehabilitación, desde la parte de una terapia, desde la parte de salvarle la vida a una persona que, como lo decía el maestro, tiende a caer en una depresión, a lo mejor hasta en un suicidio. ¿Por qué? Por no tener una terapia de manera correcta. Maestro Eduardo, le agradezco que esté con nosotros. Me gustaría que nos hablara ya más de la parte, desde el punto de vista clínico. ¿Cómo es usted especialista en la parte del deporte? ¿Cómo mejorar la calidad de vida, no solo de las personas convencionales, sino también del deporte adaptado, maestro, por favor? Buenas tardes, no, nada, gracias por la invitación. Como lo hemos visto dentro de todo lo que es esta parte del deporte adaptado, sí es un poco más complicado justamente que el deporte convencional. Primero, tenemos que saber que dentro de lo que es la parte del deporte convencional, dentro de la parte terapéutica, pues nos encargamos solamente, por ejemplo, de una evaluación previa a momento de una cuestión biomecánica, una función, digamos, muscular, articular, etc. Pero si nos vamos entrando a una función, sobre todo en una parte de un deporte adaptado como tal, tenemos mucho más retos, porque tenemos justamente que no evaluar como tal a la, digamos, a una persona, sino tenemos que adaptar o evaluar justamente toda la parte funcional, sobre todo, de una persona como tal con alguna discapacidad. Dentro de todo lo que es esta cuestión de una persona con discapacidad, muchas personas incluso se centran, si hablamos, por ejemplo, una persona que no se enfoca dentro de lo que es el deporte y la terapia física, se centra, no, tal persona no tiene un pie, no tiene una pierna, no tiene un brazo, no tiene una mano, pero nosotros dentro de lo que es la parte de la fisioterapia y todo lo que es la rehabilitación, nos centramos sobre todo en saber tal persona, tal paciente es funcional con miembros superiores, es funcional con miembros inferiores. Entonces, justamente lo que tratamos es esa cuestión de no enfocarnos en lo que no tiene, sino enfocarnos en lo que tiene. Eso es lo principal que nosotros queremos trabajar dentro de lo que es la parte de la terapia física. Algo también muy importante que debemos sobre todo eh, conocer dentro de lo que es la parte de la evaluación, sobre todo funcional de una persona, es que no por tener, digamos, más bien por no tener, digamos, alguna extremidad o diferente patología o diferente enfermedad, nos tenemos que centrar justamente en cuáles son sus capacidades. Esto es algo que, como lo mencionaba nuestro Pérez, al momento de que una persona cambia su vida, prácticamente entra en un duelo, primeramente en un duelo, entonces tenemos que saber trabajar en un equipo multidisciplinario, tanto la parte médica, la parte psicológica, la parte fisioterapéutica, la parte ocupacional, la parte, digamos, del deporte, toda esa cuestión, para que entre todos sepamos cómo ayudar a la persona. Una vez digamos lo que logramos en esa cuestión, también tenemos que saber cómo enfocarnos, hablar sobre todo, pero también con el familiar. En este caso, me llega a pasar a veces que hay familiares que se desesperan o no quieren como tal apoyar a las personas porque también sienten una cuestión como, digámoslo, como triste, sobre todo por cómo está la persona que está con ellos, ¿no? Entonces es muy complejo también para ellos que sepan tocar estos temas. Entonces el tema aquí esencial es que sabramos tanto educar a lo que es el paciente como educar al familiar. Eso es lo primordial. Sobre todo porque es la primera línea de apoyo que vamos a poder encontrar. Una vez que logramos todo lo que es esa cuestión, empezamos como tal a saber qué capacidades tiene la persona. Y es ahí donde justamente ellos se dan cuenta de que piensan, yo ya no puedo hacer nada o como ya no tengo piernas, ya no puedo poder trabajar, ya no puedo caminar, ya no puedo seguir por mí solo, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos, ok, no tienes, digamos, dos piernas, pero tienes un tronco, tienes dos manos, tienes dos brazos, tienes como tal un cerebro, entonces vamos a ver qué vamos a trabajar con lo que tienes. Entonces aquí también lo que tenemos que apoyar justamente es eso, que no debemos de dejar a las personas en un accidente, en una limitación, hasta ahí se acabó tu vida, ¿no? Ok, es una nueva vida, ¿no? Entonces dentro de lo que es la terapia física, eso es lo que debemos hacer, no como tal rehabilitar, sino como tal habilitar algo nuevo para esta persona. Eso es lo que nosotros queremos lograr en esta cuestión. Un reto, digamos, también que nos enfrentamos sobre todo, es a veces como como un mal conocimiento justamente de todo lo que es la parte del deporte.
Entonces, al momento de que hablamos, que tocaba nuestro tema de la parte de los Juegos Paralímpicos, yo desde que era niño recuerdo mucho que había mucha promoción en cuanto a Juegos Olímpicos, Juegos Nacionales, Juegos, digamos, Panamericanos, etcétera, toda esa cuestión. Pero cuando hablaban de Juegos Paralímpicos, la información bajaba mucho. Entonces, yo como que daba la tarea, a ver, digamos, no tenía un conocimiento, ¿no? ¿Qué es un juego paralímpico? Ok, entonces ya empecé a conocer toda esta cuestión. A raíz de eso también empiezan a hacer como tal mi gusto por lo que es la parte de la terapia física, sobre todo por poder conocer este tipo digamos, de nuevas personas, nuevo deporte. Cuando yo estaba estudiando, prácticamente me tocó y tuve la oportunidad sobre todo de asistir unos eventos deportivos, que era todo lo que es esta cuestión de la parte de deporte adaptado. Personalmente se me hizo un poco más entretenido porque justamente es saber, ok, por ejemplo, un partido de básquetbol, vemos lo convencional, no es correr, hasta ahí. Pero cuando es un partido de básquetbol, va como tal con la silla de rueda adaptada, pero al momento de que tienen que controlar, mover la silla, tener el pase, no controlar el balón, hacer pases, anotar, todo lo que esa cuestión es saber controlar todos tus instintos como tal, todos tus sentidos de una misma forma, a modo de que lo puedan lograr. Lo sorprendente era como tal que llevaban unos impactos entre las dos sillas, una persona salía volando y todo, pero como él podía, se levantaba nuevamente y a jugar. Entonces, eso es lo que yo me sorprendía, que si lo vemos como tal con un partido convencional, hacen ese tipo de movimientos que se marca falta. Y hay que parar el deporte y todo eso. Entonces, lo hace un poco más entretenido justamente por todo ese contacto. Y las personas es justamente lo que les gusta, sobre todo a las personas que las adaptan a este deporte. Eso es lo que más entretiene. Ya dependiendo, hablamos de diferentes capacidades, pueden ser motoras, pueden ser sensitivas, tal, o incluso de alguna quemadura, ¿no? Todo lo que es la cuestión, que también, por ejemplo, hay personas que tal, tienen una quemadura, tienen algún accidente y también pueden perder la capacidad de mover alguna extremidad, sobre todo por una mala cicatrización o digamos, por una articulación mal cuidada, ¿no? Entonces, todo eso es lo que tenemos que nosotros ir basándonos, pero sobre todo es la cuestión más importante que tenemos que hacer. Algo también sumamente importante que debemos de manejar es que cuando tenemos nosotros terapeutas un primer contacto con la persona, en ocasiones nos ven como los malos, como que a veces nosotros los hacemos sufrir porque los hacemos mover. O nos dicen, por ejemplo, no sé, vamos a intentar pararte con los brazos. No es que me duele, no puedo. Pues inténtalo. Entonces, hasta que lo logres hacer, lo vamos a poder manejar, ¿no? Entonces, justamente por eso nos ven como los malos, pero no. Lo que nosotros hacemos es no como tal excluir, sino como tal incluir. Entonces, tenemos que saber que todos tenemos las capacidades, aunque tengamos justamente una frustración por lo tanto toda, pero lo podemos utilizar. Cosa también importante saber, por ejemplo, si estamos tocando a una persona con una parálisis como tal de origen cerebral, un síndrome de Down, ¿entendés? Lo que es esa cuestión, también sabemos cómo lo voy a tratar, cómo voy a hablar con él, qué tal si se enoja o algo. Entonces, nos hacemos muchas ideas, no sabemos cómo hacer ese contacto. Entonces, siempre lo ideal es, como cualquier persona, vamos a tratar. Vamos a comunicarnos con él como una persona que no tiene una discapacidad, pero aquí lo objetivo es sobre todo conocernos, que también tengan como tal la confianza con nosotros, porque a fin de cuentas nosotros llegamos a convertirnos también en una parte de su familia, en una parte de su vida, justamente porque eso es lo que queremos, que no nos vean como tal, como solamente el doctor, o como tal el terapeuta, o como tal la enfermera, o así, sino como tal, nos como un amigo. ¿Mm? En ocasiones no es, digamos, lo tan ético que nos relacionamos como en esa cuestión, pero pues somos humanos. Entonces, en ocasiones nos puede llegar a suceder que nos relacionemos en una cuestión, digamos mucho de amistad, pero el objetivo es eso, que la persona se sienta en confianza y que logremos esa forma de lograr el objetivo que queremos. Entonces, todo lo que nos lleva a la parte de la terapia física y el deporte es una cuestión muy amplia, porque digo, no hablamos solo de una discapacidad, digamos, hablamos de una discapacidad por falta de algún miembro, digamos, en este caso piernas, ok, tiene brazos, pero ya que está dedicándolo, por ejemplo, a la parte de una bicicleta adaptada en brazos, podemos empezar con una alteración de un hombro congelado, digamos, de algún tipo de alguna lesión de un ámbito rotador, alguna tendinopatía, etcétera. Entonces, ahí como tal, nuevamente, se limita la funcionalidad.
Entonces, ahí otra vez vamos a empezar cómo voy a tratarlo, ¿no? Si no, si digamos, él se dedica a esta parte del deporte, no le puedo quitar otra vez un deporte que ya logró por otra atracción. Entonces, aquí tengo nuevamente que saber cómo voy a tratar eso sin que él se deje de mover. Y justamente es lo que toca a nuestro Fer. Muchas personas no se mueven porque dicen es que el médico me recetó el reposo. Y lamentablemente dicen el reposo, pues me voy a ir a acostar a mi cama los 10 días de reposo. Pero no, cuando tenemos el reposo, perdemos muchas capacidades. Lo que nos referimos justamente al reposo es no mover, digamos, el segmento afectado, pero sí lo podemos mover de una forma adecuada. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hay que lograr, que sí tengamos un movimiento, pero adaptado. Y ese es uno de los principales retos al momento de saber cómo tratar a una persona, porque piensan eso nuevamente, es que si yo me muevo, me va a doler, pero es lo contrario, si no te mueves, te duele más. Y aquí el objetivo es eso, que nosotros no nos centramos tanto en la cuestión, digamos, de medicamentos, sino como tal el medicamento que nosotros tratamos es la parte del movimiento. Eso para nosotros es una excelente herramienta, sobre todo que tenemos que ocupar para que la persona tenga ese tipo de cuestión deportiva. Ok, muy bien. Grandes aportaciones, maestro Fernández, ya que de repente no tenemos tan claras el decir efectivamente que es un deporte adaptado, pero también tenemos que saber utilizar y tenemos que trabajarlo. Voy invitando a todas las personas que nos acompañan en este webinar a que vayan colocando sus preguntas en la parte del chat. En un momentito más comenzaremos con la parte de preguntas y respuestas. En lo que le pregunto al maestro, una cuestión muy clara que usted mencionaba y hacíamos un preámbulo desde el inicio, desde el primer ponente. En el deporte adaptado las personas nacen y se hacen. Hablábamos de síndromes, hablábamos de amputaciones, pero hoy en día me gustaría, maestro, usted como especialista en esta rama, ¿qué tan avanzados estamos en la parte tecnológica para poder brindarlo? Ya escuchábamos al maestro Federico que lamentablemente las instalaciones no las contamos, pero ¿qué pasa con la parte tecnológica en cuanto al proceso de rehabilitación? ¿En qué nivel se encuentra la República Mexicana para poder brindar estos servicios a la parte del deporte adaptado? Ok, dentro de lo que es la cuestión enfocados en tecnología, si nos comparamos hace 10 años, podemos decir que México ha tenido un avance, sobre todo en esta cuestión tecnológica, sobre todo en la parte, digamos, de robótica. Si nos vamos, por ejemplo, en la parte de unas personas con amputaciones, ya podemos tener, sobre todo, prótesis que puedan funcionar en una cuestión robótica y que nos puedan ayudar a implementar nuevamente la herramienta como tal, por ejemplo, de lo que es la mano, ¿no? En la parte de lo que es la cuestión de las piernas, ya también podemos tener una cuestión más avanzada de lo que es la prótesis y también, por ejemplo, en la cuestión, sobre todo sensorial, en la parte, digamos, de una persona con debilidad visual, ¿no? O debilidad auditiva, ya también podemos tener nuevos avances justamente en esa parte. Entonces, todo lo que es México ya ha tenido un gran avance en esta situación tecnológica, pero todavía nos falta como tal conocerla más a fondo. Una herramienta que nos puede ayudar mucho ahorita es, por ejemplo, la inteligencia artificial, que nos va a ayudar justamente a tener nuevas herramientas, nuevos métodos, perdón, sobre todo en el cual la persona va a tener ese gran avance. Es un poco lamentable también que la cuestión de tener acceso a estos servicios, pues todavía es un poco muy cara, ¿sale? Entonces muchas personas no logran tener como tal la oportunidad de tener este acceso. En la cuestión, digamos, lo público, igual ya algunos hospitales aquí en la ciudad de Toluca, sobre todo, ya cuentan con algún tipo de estructura de tecnología, por ejemplo, lo que son aparatos como el Locomat, todo lo que es la cuestión, que se basa sobre todo en ayudar a la persona a caminar, digámoslo, pero como no se recuerda el Wii, se va a hablar de este tipo, ese como tal era el dispositivo que se ocupaba para que la persona fuera como tal caminando y completar con algún tipo de misiones. Entonces, todo lo que es esa cuestión nos ayuda sobre todo a que la parte tecnológica puede ir incrementando en esta cuestión, pero sobre todo ayudar a la persona que no se quede en lo anterior, sino veamos a futuro. Y eso es lo que nos ayuda mucho. Muy bien, maestro, muy bien. Muchas gracias por la aportación. Para cerrar la participación del maestro, hablando de rehabilitación, terapia, toda la parte ocupacional, ¿qué le recomienda a todas aquellas personas que están conectadas ahorita y las que no, que transmitan el mensaje? ¿Qué les recomienda para este tipo de cuestiones, evitar lesiones, tratamientos? La parte de deporte adaptado, ¿cuál es la sugerencia con usted
hay un tema muy sonado en el territorio mexicano y son los hueseros, algo que es un tema muy aparte y a veces lo acaba de mencionar usted, la parte de la terapia es muy importante. ¿Cuál sería su recomendación, maestro? Primordialmente recordar que la terapia física no solamente es que tenga una lesión, tenga un dolor y ya puede mantener, ¿no? Recordamos que la terapia física también es una cuestión preventiva. Entonces, aquí la cuestión es que no nos esperemos hasta que ya tenga que instalado un dolor, tenga una lesión, sino desde antes, que pueda como tal empezar a proteger mi cuerpo. El objetivo es prevenir que yo me pueda lesionar. Algo justamente que hablamos de los cruceros, que tristemente todavía es una competencia, lo podemos decir de esta forma, pero aquí por la cuestión de que no tenemos todavía como tal la capacidad de poder transmitir toda esa información actualmente a la sociedad. Entonces aquí la cuestión es sobre todo que nos informemos, que supiera que justamente leamos un poco más, pero aquí la cuestión es que conozcamos, que nos demos la oportunidad de conocer sobre todo qué es la terapia física, cuáles son sus ramas, en qué intervienen, qué es lo que pudiéramos trabajar y sobre todo para personas que estén interesadas mayor en el tema, pues como tal, tenemos acceso ya a internet prácticamente en todos lados, pues justamente, digamos, los 5 minutos de la parte de qué es la terapia física, cómo interviene en el deporte y cómo nos podemos ayudar. Ok, muy bien, maestro. Eso es muy importante, la cuestión final. ¿Cómo interviene en el deporte? Que es, de eso se trata este webinar. Mejorar la calidad de vida y por eso también tenemos un experto en ese tema de la rehabilitación para poderlo desarrollar. Vamos a comenzar con la parte de las preguntas y respuestas. Me gustaría primero comenzar, nos pregunta una de las personas que están conectadas, esta pregunta es para el maestro Federico. ¿Cómo podemos ayudar a incentivar a una persona que lamentablemente perdió una parte de su cuerpo y que le gustaba el deporte sin que lo vea como una ofensa, para que vuelva a hacer la actividad que disfrutaba? Bueno, primero que nada, tenemos que ayudarle con un tema psicológico y como bien decía el profesor, que vuelva a adaptarse a esta forma que es un tema de resiliencia, pero mucho es empezar poco a poco, poco a poco. Les digo, o les mencionaba el ejemplo de Alex Anardi. Él tiene un accidente muy fuerte en una competencia, pierde sus extremidades, pero esa fortaleza y con todo el multidisciplinario que tenía, o que tiene, pero algo muy importante es la familia, y si en su momento era un deportista convencional, el mismo entrenador es el que tiene que irlo llevando y llevando poco a poco a que esa motivación vuelva a darse para que él vuelva al mundo convencional. Y bueno, insisto, tienen muchos fantasmas mentales y pues, insisto, hay muchas formas de poderlo regresar a su nuevo mundo. Y bueno, no es fácil, no es fácil porque siempre están latentes esos pensamientos, ¿no? De decir, bueno, era un jugador de fútbol y ahora, pues, perdió una pierna y ahora tiene que jugar con muletas, ¿no? Pero sigue siendo ahora una estrella porque pues tiene mucha habilidad y entonces en su equipo puede llegar otra vez hasta la selección nacional, ¿no? Y hacer la misma participación, los mismos viajes, conocer los mismos lugares, tener las mismas formas y las mismas experiencias que tiene un deportista adaptado que tenía él, ¿no? Entonces, la parte muy importante me parece a mí que tiene que ser el psicólogo. El psicólogo tiene que ir acompañado, pero siempre motivarlo. Inclusive hay que llegar y tocar en casa de, hey, vamos a entrenar, vamos a entrenar, vamos a entrenar, que él se sienta querido y que no sienta tanta esa falta de su extremidad, ese amargo sentimiento que da, pues, no estar ya completo, ¿no? Por llamarlo así. Ok, muy bien. Perfecto. Hace unos meses, un experto que tengo sentado exactamente aquí a mi lado me decía que una de las cuestiones para responder esta pregunta es que de repente nos ponemos en el lugar de, es que te entiendo o es que te comprendo, ¿no? Y la verdad es que no entendemos o no comprendemos porque no estamos en esa situación, ¿no? Me lo comentaba inclusive el maestro de barrio en la plática que teníamos, en donde no entendemos esa parte de algo medular, la cuestión muy importante del psicólogo, ¿no? Que es la parte del equipo multidisciplinar que tiene. Muy bien.
Me gustaría la siguiente pregunta, o que me ayudara la parte del maestro Luis, nuestro maestro Luis que nos está acompañando de plantel a Pachuca. ¿Qué haría usted, maestro, para motivar? ¿Qué recomendaría para una persona que ya esté entrando al deporte adaptado? ¿Qué sugiere para apoyarlo en estas cuestiones? Bueno, pues antes que nada, si es una persona pues en la cual es su primera vez en esa modalidad, pues como lo mencionaba el maestro, conocer los beneficios que le otorga a esa persona el realizar un deporte adaptado, sí, que no se limite en cuestión de que no puede o que se haga sentir menos en cuestión de que, híjole, tengo una capacidad diferente y no puedo hacer esto. No, al contrario, hay que motivarlo, darle cuáles son los beneficios, poniéndole ejemplos de la vida real, para que pues más que nada pues él se motive y pues sea un ejemplo no nada más para él, sino pues para toda la gente que lo rodea. Muy bien, maestro, muchas gracias. Esperamos respuesta a esta pregunta. Viene una pregunta para el maestro Eduardo, ¿no? Una pregunta un poquito más específica del tema como de rehabilitación. Pregunta, ¿es recomendable salir a trotar cuando tienes una cánula? ¿Cuántos días? Todo esto va a depender sobre todo, conocer sobre todo el contexto de por qué la persona tiene la cámara como tal. Hablamos sobre todo que es una cuestión que sí tiene que tener bastante cuidado, sobre todo por una cuestión que puede provocar una infección. Entonces aquí la cuestión es también saber en dónde vamos a dedicarnos a esa cuestión. Es un poco, digámoslo, sí recomendable que haga el ejercicio, pero sobre todo en un lugar que esté como tan limpio o estemos eh, como tal asegurando de que no tenemos riesgo de una infección. Aquí la cuestión, como es una parte que va a entrar directamente al cuerpo, al sistema, hay un propósito sobre todo de que podemos tener una infección en la parte de vías respiratorias. Entonces lo podemos trabajar sobre todo, pero por ejemplo en pueden ser caminadoras, pero con una cuestión muy baja, sobre todo el objetivo de no tener una falta de respiración dentro de la parte de pecho. Es lo más recomendable. ¿Cuántos días? Sobre todo aquí la cuestión, también como el médico nos lo dice. Dentro de todo lo que esta cuestión también trabajamos la parte de la respiración respiratoria. Entonces también tenemos que tener este conocimiento sobre todo cuál es la capacidad de los pulmones para que podamos realizar este tipo de ejercicio, pero sobre todo sin llegar a sobrepasarnos en la cuestión de. Ok, muy bien. Bueno, siempre es bueno, se nos comentaba, tener el panorama de un experto en lo que es esta materia. Maestro Luis, de nueva cuenta, preguntarle, ¿cuál sería su motivación o cómo motivaría a una persona con una discapacidad? Eh, Antes que nada, hacerle saber que el tener una capacidad diferente no lo hace menos ante los demás, ¿sí? Porque muchas de las ocasiones esa persona pues no se siente parte no se siente parte de, y al no sentirse parte de, pues la misma gente es quien la excluye, ¿sí? Entonces, me ha tocado a mí mi experiencia como maestro de primaria, no recuerdo muy bien el alumno cuál era su capacidad que tenía. El punto era que no hablaba y yo decía, bueno, ¿cómo le voy a hacer si yo le hablo y no me entiende? Entonces busqué diferentes estrategias para que el niño se integrara a la clase porque se me perdía. Comentándole a su mamá, pues, cuál era la situación, pues ya me la comentó y dije, bueno, voy a hacer esto, ¿sí? Entonces, a raíz de que yo al niño los ejercicios en educación física, yo lo llevaba de la mano, el niño, ¿no? Hasta me brincaba de emoción y sus demás compañeros, yo cuando yo ya no estaba con él, sus mismos compañeros lo motivaban. Oye, Elian, ve, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y el niño muy gustoso de poder realizar por la actividad, porque como le comento, cuando ellos sienten que tienen una capacidad diferente, pues no lo hacen por el rechazo social que pueden tener. Y entonces esa es la parte pues más agradable de que cuando ven que sí pueden, pues sus compañeros o la demás gente pues lo motiva y pues eso a la persona pues no, pues le levanta la autoestima de decir, no, pues es que sí puedo.
el tener esta capacidad pues no me tiene que limitar a hacer, realizar las mismas cosas que realizan ellos. Muy bien, muchas gracias, maestro. Gracias por su participación. Pues bueno, nos vamos preparando para nuestro cierre de nuestro webinar. Les recuerdo que es importante que se queden al cierre del webinar. Se les va a compartir lo que es una liga para que se puedan registrar y nosotros le podamos hacer llegar su constancia de participación. Maestro Federico, una siguiente pregunta. ¿Cuál es la manera más efectiva de motivar a una persona sedentaria a hacer ejercicio? Pues me parece que la forma más adecuada es la apariencia física, ¿no? Dos, el sentimiento que te da la actividad física, el sentirte más activo y sobre todo la salud. La salud es lo más importante, ¿no? Podemos ser jóvenes muy activos y por ende de vida, pues la escuela, el trabajo, sobre todo pues, con los chicos que empiezan a tener un tema académico más fuerte, yo lo que puedo sugerir es que no lo dejen y que ustedes mismos motiven a las personas que pues son un poco apáticos, sobre todo con eso, con el aspecto físico, ¿no? Llega un momento en donde empiezas a subir de volumen, de peso, ¿no? O al contrario, empiezas a perder masa muscular o empiezas a estar mucho más delgado. Entonces, esa es una parte. Y también la convivencia es importante, tener ese entorno de tener ese agrupamiento con las personas pues que son queridas por ti, ¿no? Insisto mucho en que esto de la activación física, pues no nada más es de momentos, de destellos, sino de hábitos. Tenemos que ser habituales al ejercicio, así como en el tema de la alimentación, pues es la actividad física. En mi caso, es un ejemplo muy claro. Pues yo me retiré del profesionalismo a los 30 años, pero yo sigo haciendo ejercicio porque eso es lo que me dejó el deporte de alto rendimiento, no terminar pues inactivo, ¿no? Entonces, lo que yo les puedo recomendar es invítenlos poco a poco, ¿no? Vamos a dar una caminadita de 10 minutos, charlando, luego vamos a trotar y así darle un movimiento a su cuerpo y a la persona con la bicicleta, con la alberca, con el partidito de fútbol, de básquet, etcétera. El tema es estar activos porque pues México es el primer país con obesidad y sobrepeso en infantes, ¿no? Y el número 2 en adultos, ¿no? Entonces es importante que ustedes como estudiantes pues busquen esas maneras buenas de motivar a nuestra gente a que hagan esa actividad física por el bien de México, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Federico. Bien, vamos a nuestra última pregunta para cerrar ya lo que es nuestro webinar. Esta va para el maestro Eduardo, una pregunta muy buena, la cual nos pone en un gran dilema a nosotros como universidad ahorita, efectivamente. La pregunta es, ¿qué cambios considera necesarios en el sistema educativo para mejorar la enseñanza del deporte adaptado? Ok, dentro de esta pregunta, sobre todo, primero importante, creo que es saber vivirlo, pero digámoslo, no como tal que yo me voy a ir a mencionar a propósito para ver qué se siente, ¿no? Sino sobre todo experimentar cómo es que estas personas adaptan su vida y cómo viven con ellas. Recuerdo mucho yo cuando estaba en la universidad, una práctica que me gustó bastante, que justamente nos llevaban a una ciudad a subir, bajar escaleras, cruzar calles, caminar, pero usando muletas, usando silla de ruedas. Y sí es una cuestión bastante complicada cuando no estamos preparados para esa cuestión. Entonces aquí la cuestión es, dentro de la parte de la ciencia educativa, sobre todo es practicar y ser como tal empáticos dentro de todo lo que es esta actividad para poder conocer cómo es que estas personas cambian su estilo de vida, se adaptan nuevamente y pueden seguir con ellas. Entonces aquí la cuestión sobre todo es nosotros como terapeutas de ver a estas personas, digamos, lo que no están acostumbradas a esto, que no tienen discapacidad, enseñarles cómo es vivir con una discapacidad, para que en algún momento nosotros que tengamos justamente que enseñarle bien, sepamos cómo. ¿Por qué? Porque yo lo experimenté, yo lo viví, yo sé cómo se hace. Ok, puedo comprender hasta cierto punto lo que tiene la persona,
y lo voy a tener que apoyar en esa cuestión. Entonces aquí justamente es una cuestión muy práctica sobre todo lo que tenemos que trabajar con ellos. Muy bien, perfectísimo, maestro, muchas gracias. Pues bueno, quiero comentarles que ya está en la parte del chat lo que es el link para que se puedan registrar, para que ustedes puedan colocar lo que son sus datos y nosotros tengamos la oportunidad de hacerles llegar, pues, lo que es la parte de su constancia de participación en este webinar. Pues bueno, quiero agradecer primero a todas las personas que nos acompañaron durante esta sesión del webinar. Espero que los conocimientos de los tres ponentes que nos acompañaron el día de hoy hayan sido de su agrado, que les deje una lección de vida, que nos sirva para mejorar la parte de la calidad de vida, incluir y adaptar en las cuestiones que tienen que ver con el deporte. ¿Qué puedo decirles a los tres ponentes que tenemos? Es un honor y es un privilegio contar con tres docentes de esta casa de estudios, tan preparados en un tema de deporte, en un tema de adaptación y en un tema de rehabilitación también. Agradecer al maestro Luis que nos acompaña desde plantel Apatzingán. Le mandamos un fuerte abrazo, maestro. Muchísimas gracias por su participación a distancia. Mil gracias por todo el apoyo, por los conocimientos y todas las experiencias que nos compartió. Al maestro Federico, que lo tenemos aquí presente, muchas gracias, maestro, también por estos conocimientos y experiencia. Trabajar con personas con cuestiones, con capacidades diferentes, pues también es un gran reto. Y a nuestro especialista, al maestro Eduardo, que también nos abre un preámbulo de lo importante que también es recibir lo que es una terapia para la parte del deporte adaptado. Les vamos a hacer la entrega de lo que es un reconocimiento a cada uno de nuestros maestros por la participación que tuvieron en este webinar de parte de nuestra Universidad Tec Mexiquense. Se los voy a leer. Dice: Universidad Tec Mexiquense otorga el presente reconocimiento al maestro Eduardo Arcadio Estrada Montes de Oca por su participación en el webinar El deporte como calidad de vida e inclusión y adaptación. Este es el maestro Eduardo, lo mismo para el maestro Federico Quinto Ábrego y nuestros compañeros de plantel Apatzingán estarán entregando la parte de lo que es su reconocimiento también a nuestro maestro, el maestro Luis, que le agradecemos mucho el que nos haya acompañado. Si tú quieres saber un poco más acerca de lo que es el deporte adaptado, si quieres también conocer, practicar, como lo dice nuestro maestro, si quieres aprender más, te invitamos a que te unas a Universidad Tec Mexiquense, a que experimentes lo que es la licenciatura en Ciencias del Deporte y Gestión Deportiva, que conozcas a nuestros maestros que son especialistas en cada una de las materias, que vivas este modelo de aprendizaje que nosotros tenemos, que es 70% práctico y 30% teórico, que más de la mano de nuestros excelentes maestros que están el día de hoy con nosotros. Te invitamos a que formes parte de la comunidad de Universidad Tec Mexiquense para que seas uno de los grandes emprendedores, líderes de éxito. Muchas gracias a todos por su participación. Nos vamos a quedar unos minutitos todavía en línea para que todos terminen de hacer su registro, para que les podamos compartir lo que es su constancia de participación en el webinar. Maestro Luis, muchísimas gracias por su participación. Maestro Federico y maestro Eduardo, mil gracias por el apoyo. Muchas gracias. Queden al pendientes de nuestras redes sociales. Se viene nuestro próximo webinar. Y recuerden, grandes emprendedores, líderes de éxito. Orgullosamente, Universidad Tec Mexiquense. Muchas gracias.